Muy buenas noches, queridos estudiantes, estimados papás, mamás. Me toca un tema que ahora vamos a avanzar en artes plásticas sobre el profesor José Luis Leaño. Ya me conocen ustedes. Les doy la bienvenida a este nuevo sistema virtual de clases. Esta lección que vamos a avanzar se llama polígonos. Aquí nosotros tenemos todo lo que vamos a avanzar. Es un mapa conceptual donde nos indica los elementos del polígono. Un polígono tiene sus elementos y los elementos son centro, perímetro, radio, vértice, ángulo, lado y diagonal. Dentro del radio está el radio apotema y el radio oblicuo. Muy bien, vamos a comenzar dando el concepto de lo que es polígono. ¿Qué será un polígono? ¿Qué será un polígono? Un polígono es una figura geométrica limitada por sus lados. Voy a hacer un polígono para explicarles mejor. Un momentito, ustedes me tienen que esperar. Voy a colocar ahí, voy a pinchar para que podamos hacer un polígono. Miren, voy a trazar un polígono con un círculo, con una circunferencia. Nosotros ya hemos avanzado lo que es la circunferencia. Vamos a hacer un polígono y vamos a marcar el centrito. Es un punto central. En base a esto voy a marcar lo que es el polígono. El polígono es... Voy a sacar un ratito, voy a sacar para que no se lastime el pizarrón. Tengo que hacer estrategias, ¿no? Ya tenemos la circunferencia y en base a esa circunferencia voy a trazar una figura poligonal cerrada, o sea, un polígono. Voy a colocar un puntito de referencia para sacar una figura en base a ese punto. ¿Ya? Coloco ahí. Vamos a marcar diferentes señas para que en base a estas señas saquemos la figura que nos va a resultar de esta forma. Muy bien, ya tenemos los puntos ya marcados y en base a esos puntos marcados voy a sacar la figura que nos va a resultar. Miren, ya he marcado los puntitos, he hecho una circunferencia y ahora voy a sacar un polígono. Vean, estoy sacando un polígono, uniendo las distintas marcas que he sacado en base a la circunferencia. Miren, esta figura poligonal cerrada tiene ¿cuántos lados? A ver, vamos a contar cuántos lados tiene esta figura poligonal o este polígono. Este polígono tiene 6 lados. Vean, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Es un polígono que se llama hexágono. ¿No? Tenemos aquí un puntito base. ¿Cuáles son los elementos de este hexágono? Y toditos
los polígonos que vamos a trazar tienen su nombre. ¿En base a qué será el nombre que se les da a los polígonos? Enseguida vamos a avanzar eso. ¿Cuáles son los elementos? El principal punto que hemos trazado se llama centro. Este centro, ¿no?, es el punto equidistante. ¿Qué quiere decir equidistante? A las vértices de la figura poligonal o del polígono. Este puntito, si trazamos una línea, un radio, va a ser la misma distancia a todos los vértices de este polígono. Muy bien, ¿no? Ese es el centro, es el punto base para trazar los diferentes polígonos. Puedo trazar un cuadrado. Puedo trazar un triángulo. Puedo trazar diferentes figuras en base a siempre a la circunferencia. Muy bien, el centro entonces es la distancia equidistante del punto base a vértice, a cualquier vértice. Tiene que medir la misma distancia. Ese es el centro. El perímetro. Vean ustedes cuántos lados tiene. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el perímetro. Es la suma de todos los lados del polígono. Y gracias a este perímetro podemos nombrar diferentes polígonos. Por ejemplo, este perímetro tiene 6 lados. Entonces, como tiene 6 lados, es un hexágono, ¿no? Cuando tiene 3 lados, ¿qué será? Un triángulo. Cuando tiene 4 lados, será un cuadrado. Cuando tiene 5 lados, un pentágono. Así, en base al perímetro, en base a la suma de estos números, de estos lados, nos dan los diferentes polígonos. Incluso podemos trazar un polígono de 20 lados, que se llamará, ¿no? Un polígono de 15 lados, que se llamará. No les digo porque esa es la tarea que ustedes van a preguntar. Ahora, entonces ya sabemos, centro, perímetro, su centro, lado, es un perímetro. ¿Qué tiene otro? Miren, si yo trazo una línea recta de un vértice de esta puntita donde se están encontrando los lados, ahí, eso es el radio. Ese componente se llama radio. Pero en estos polígonos hay dos clases de radio. Uno que va al vértice y otro que va hacia la línea o hacia el lado. Esto también es un radio. Son dos clases de radio. El radio apotema se llama este que va al centro de este lado. Este se llama radio apotema. Y este radio es el radio oblicuo. Radio oblicuo. Este radio oblicuo va del punto central al vértice del polígono.
¿Me están entendiendo? Radio apotema va al centro del lado de esta recta. No puede ir aquí al centro, a este. Eso es un radio apotema. Y el radio oblicuo puede venir a esta arista o vértice, a este vértice, a este vértice. Eso se llama radio oblicuo. Luego tenemos el vértice. ¿Qué será el vértice? Aquí, miren, con verde. Aquí se están uniendo este lado con este lado, ¿no? Ese lado con ese lado. Cuando se unen, forman un vértice. Ahí forma el vértice. ¿Ya? Esto se llama vértice. ¿Qué será? Es la abertura de dos lados, ¿no? Está formando un ángulo. Eso se llama vértice. ¿Están entendiendo? Luego tenemos el ángulo. ¿Qué es? Esto es el ángulo. El vértice forma cuando se unen dos lados, y la abertura de estos dos lados se llama ángulo. Tenemos los lados. El perímetro está formado por diferentes lados. Este es un lado, este es otro lado, este es otro lado, otro lado. Cada recta que está formando el polígono se llama lado, ¿no? Es la línea de frontera, es la línea de contorno. Eso es el lado. ¿Ya? ¿Y qué es la diagonal? Vean, aquí tengo un vértice y aquí tengo un vértice. Si yo junto con una línea esos dos vértices, esta línea se va a llamar diagonal. Esos son los componentes de los polígonos. Ustedes ven qué sencillo es el tema, ¿no? El tema de los polígonos es tan sencillo que ya lo hemos explicado, sus elementos, ¿no? El polígono es una figura que tiene diferentes lados que están cesados en un punto. Por ejemplo, miren, un polígono. Estoy comenzando de aquí y termino en el mismo punto. Una figura poligonal tiene un área y tiene una línea de frontera y lo que separa de afuera o del exterior, ¿no? Igual que el círculo o la circunferencia. El círculo, la circunferencia. Esta es la línea de frontera. Separa de adentro con lo de afuera, lo afuera con lo de adentro, ¿no? Son líneas poligonales. Ahora hay líneas poligonales regulares como esta, como el cuadrado que tienen sus lados iguales, como el triángulo, ¿no? Que tienen diferentes lados, ¿no? Hay líneas poligonales regulares y líneas poligonales irregulares. Miren, esta es una línea poligonal irregular. No tenemos el nombre porque es irregular. En cambio aquí tenemos un nombre porque son líneas que son iguales, que se trazan porque tienen el mismo perímetro. Muy bien. Ustedes ya saben qué es vértice, radio apotema, radio oblicuo, qué es el centro, qué es la diagonal, qué es el lado, ¿no? Y para que ustedes entiendan mejor, voy a hacer un repaso, ¿ya? Voy a trasladarme a este lado y lo que vamos a hacer.
vamos a descomponer lo que hemos hecho en el mapa conceptual. ¿Qué es el polígono? El polígono es una figura geométrica, limitada por sus lados, ¿ya? Puede tener varios lados, 20 lados, 25 lados, 12, no, de 3, ¿no? 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, etcétera, lados, ¿ya? Sus elementos del polígono son el punto central, que está equidistante a cualquier punto que se llama vértice, ¿no? Tiene que tener la misma distancia. Si de aquí a aquí hay 20, de aquí a aquí tiene que tener 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de sus lados. Aquí tiene 6 lados, ese es el perímetro. Aquí tiene 4 lados, ese es el perímetro. Aquí 3 lados, es el perímetro. Si tuviese 20 lados, sería de 20 el perímetro, de la suma de sus lados. Ahora, todos los polígonos tienen un punto central donde se trazan al vértice una línea y al centro del lado otra línea. Esto se llama radio. Esto también radio. ¿Ya? El radio apotema es cuando se traza la línea recta hacia el centro de un lado. Puede ser a este, como aquí en el ejemplo, puede ser de aquí a aquí, así, de aquí a aquí, ¿no? Siempre al centro de cada lado. Eso es el radio apotema. El radio oblicuo se traza del punto central al vértice. De ahí al vértice. De aquí al vértice. Es un radio oblicuo. ¿Me entienden? Hay dos clases de radio. Radio oblicuo y radio apotema. Luego tenemos la vértice. ¿A qué llamamos vértice? Vértice es este puntito. En otros casos llamamos arista. ¿Ya? Ese puntito se llama vértice. Y llamamos ángulo porque está formando esto, cuando se juntan estas dos líneas rectas, forman un ángulo, ¿no? Puede ser aquí como este, un ángulo, otro ángulo, 3 ángulos, aquí 4 ángulos, ¿no? Siempre los polígonos tienen los ángulos, ¿ya? Esos ángulos pueden ser más de 90 grados o pueden ser menos de 90 grados, ¿ya? Entonces, también tenemos estas líneas que forman el perímetro. ¿Qué se llamará esta línea? Se llama lado. Esta línea, lado. Son las rectas que se unen para formar un polígono, ¿ya? Y finalmente tenemos la diagonal. Si yo quiero trazar una línea recta de este punto a este punto, esta línea recta se va a llamar diagonal, como aquí. ¿Me entienden? Ese es el tema. Ahora, yo quiero que ustedes, en base a todo lo que les he explicado, hagan los nombres de los polígonos regulares. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, polígonos. ¿Ya? Lados. Y nombre. No, para que entiendan mejor. Nombre. ¿Ya? Por ejemplo, de 3 lados. Ustedes no van a construir el polígono. Simplemente esto no van a hacer. Simplemente van a decir su nombre. El polígono de 3 lados se llama triángulo.
El polígono de 4 lados, que es un cuadrado, ¿qué se llamará? ¿Ah? Se llama pues cuadrado. Hay dos clases de polígonos de 4 lados. El cuadrado y el rectángulo que tiene dos lados iguales de 2 en 2. O sea, este con este es igual y este con este. Eso es un rectángulo. Es un polígono que tiene 4 lados, 4 ángulos, 4 vértices, etc. ¿Qué se llamará el polígono que tiene 5 lados? 5 lados. ¿Ah? Ustedes van a colocar 5 lados, que se llamará de 6 lados, de 7 lados, de 8 lados, de 9 lados, luego de 10 lados. Como no tengo espacio, aquí voy a escribir. ¿Me entienden? Aquí escribo. De 10, de 11 lados. ¿Qué se llama ese polígono? De 12 lados. ¿Qué se llama? Yo no sé. Ustedes tienen que preguntar. ¿Ya? ¿Qué se llama el polígono de 15 lados y de 20 lados? ¿Cuántos nombres tienen que preguntar? Esto ya saben. Triángulo, cuadrado, de 5 lados. No sabemos. Ustedes tienen, esa es la tarea que me van a presentar el día jueves en la tarde. De 6 lados, que se llamará. De 7 lados, no sé. De 8 lados. De 9 lados. De 10 lados. De 11 lados, 12, 15 y 20 lados. Muy bien, si ustedes me han entendido, les doy las gracias por haberme entendido. Incluso desde el pasado, ustedes simplemente tienen que aprender lo que son los elementos y lo que son las figuras, el nombre de estas figuras poligonales o de los polígonos. Estos son los elementos, ¿no? Lo que hemos hecho. ¿Ya? Y ustedes me preguntan, lógicamente la tarea es para el día que nos toque presentar, que les toque presentar, mediante WhatsApp.